Hola, somos el grupo 87 y hoy vamos a estar hablando sobre el patrón Singleton. Somos Mariano Bordón, Martín Capelli, Nicola Ordóñez y Agustina Recabarra. Los temas que llevaremos a cabo en esta presentación del patrón Singleton empieza a partir de la definición del mismo, los problemas que resuelve, la solución que nos brinda, la estructura del mismo, la aplicabilidad, la implementación, las ventajas y desventajas que posee y la relación con otros patrones. Bueno, en este video vamos a abordar el patrón Singleton, que es un patrón muy popular en el área de desarrollo de software por su sencillez y por su efectividad. Siempre hay que tener en cuenta que se tiene que hacer uso de este patrón de manera precavida porque siempre existe la posibilidad de generar graves problemas. Con este video buscamos informar acerca de este patrón de manera sencilla y clara, explicando de qué se trata, sus ventajas y desventajas, qué problemas resuelve y cómo lo hace. El patrón Singleton es uno de los patrones de diseño creacionales más conocidos dentro del desarrollo de software. Este patrón se encarga de asegurar que una clase tenga una única instancia a lo largo de la ejecución de un programa y al mismo tiempo proporciona un punto de acceso global a dicha instancia, donde es crucial mantener un control estricto sobre la creación de objetos, particularmente cuando el acceso a recursos compartidos debe ser regular. Problemas que resuelve el patrón Singleton. Este patrón resuelve dos problemas fundamentales que surgen en el desarrollo de software. El primero es garantizar una única instancia de una clase en todo el programa. Esta necesidad surge, por ejemplo, cuando se trata de manejar recursos compartidos, como una base de datos, archivo de configuración o conexiones a red. Por esto supongamos que estamos trabajando con una base de datos. Si el programa permitiera la creación de múltiples instancias de la clase que maneja la conexión a la base de datos, podría resultar en múltiples conexiones innecesarias, consumiendo así recursos y causando inconsistencia en los datos. Con esto, el patrón Singleton, al intentar crear una nueva instancia de la clase, el programa devolverá la instancia existente en lugar de crear una nueva. Esto asegura que solo haya una conexión activa, optimizando así el uso de recursos y evitando posibles conflictos. El segundo problema que el patrón Singleton resuelve es proporcionar un punto de acceso global a la única instancia. Al tener este acceso global, el patrón facilita el acceso a este objeto desde cualquier parte del programa y además previene que partes externas al código sobrescriban esta instancia. Esto es particularmente importante en situaciones donde la estabilidad y la consistencia de los datos son cruciales. Al hacer esto podemos llegar a tener el objeto distribuido en todo el programa, que podría causar algunos inconvenientes. Para esto es conveniente manejar todo el control del objeto dentro de una misma instancia. La solución que brinda el patrón Singleton es el siguiente. Todas las implementaciones de este patrón tienen en común dos pasos. 1. Hacer privado el constructor por defecto para evitar que otros objetos utilicen el operador new con la clase Singleton. 2. Crear un método de creación estático que actúe como constructor. Fuera de vista, este método invoca el constructor privado para crear un objeto y lo guarda en un campo estático. Las siguientes llamadas a este método devuelven el objeto almacenado en caché. Para entender la estructura del patrón Singleton, tenemos que ver los componentes que posee. Presenta un miembro estático que garantiza que la memoria se asigne solo una vez, preservando la instancia única de la clase Singleton. El siguiente miembro es el constructor privado,
que sirve como una barrera contra los intentos externos de crear instancias de la clase Singleton. Esto asegura que la clase tenga control sobre su proceso de instanciación. El método estático de fábrica es un aspecto crucial del patrón Singleton. Actúa como puerta de enlace, proporcionando un punto de acceso global al objeto Singleton. Cuando alguien solicita una instancia, este método crea una nueva instancia si no existe alguna, o devuelve la instancia existente a la persona que la llama. Bueno, ahora vamos a estar viendo un ejemplo de lo que sería una implementación del patrón Singleton en Java. Y como podemos ver acá, vamos a definir una clase que en este caso la vamos a estar llamando Singleton, y adentro de la misma vamos a crear un campo que va a ser privado y estático, al que vamos a llamar OBJ. Este campo OBJ va a ser el encargado de guardar la instancia que creemos de la clase, la única instancia que vamos a tener de la misma. Aparte de eso, abajo podemos ver como el método constructor de la clase está en privado. Esto es para asegurarnos que ningún otro objeto pueda venir e instanciar la clase usando el mío. Por último, vamos a crear un método que se llama getInstance, que va a estar encargado tanto de instanciar la clase en caso de que no haya sido instanciada anteriormente y de retornar el objeto dándonos acceso global a la misma instancia. Para esto podemos ver que tenemos un condicional if, el cual va a verificar el campo OBJ para ver si ya se ha instanciado esta clase. En caso de que no haya sido instanciada, la va a crear y la va a almacenar en OBJ, y por último siempre va a retornar este objeto. Bueno, el patrón Singleton se aplica usualmente en dos situaciones. Primero, cuando una clase de tu programa debe tener una instancia disponible para todos los clientes, por ejemplo, un único objeto de base de datos compartido por distintas partes del programa. Este patrón deshabilita el resto de las maneras de crear objetos de una clase, excepto el método especial de creación, que es el método que crea un nuevo objeto o, bueno, devuelve uno existente en el caso de que ya haya sido creado. La segunda situación es cuando se necesita un control más estricto de las variables globales. El patrón Singleton garantiza que haya una única instancia de una clase, y a excepción de la propia clase Singleton, nada puede sustituir la instancia en caché. Igualmente, siempre hay que tener en cuenta que siempre se puede ajustar esta limitación y permitir la creación de cierto número de instancias Singleton. Para esto se tiene que modificar el cuerpo del método getInstance. Bueno, ¿cómo se implementa el patrón? Primero que nada, se debe añadir un campo estático privado a la clase para almacenar la instancia Singleton. Luego de esto, se declara un método de creación estático público para obtener la instancia Singleton. Implementamos una inicialización diferida dentro del método estático, creando un nuevo objeto en su primera llamada y colocándolo dentro del campo estático. Entonces el método deberá devolver siempre esa instancia en todas las llamadas siguientes. Después de esto, se debe declarar el constructor de clase como privado, y de esta manera el método estático de la clase va a seguir siendo capaz de invocar al constructor, pero no a los otros objetos. Y bueno, por último, se repasa el código cliente y se sustituye todas las llamadas directas al constructor de la instancia Singleton por llamadas a su método de creación estático. Las ventajas que nos brinda el patrón Singleton son las siguientes. Brinda certeza de que una clase posee una sola instancia. Provee un punto de acceso global a dicha instancia. Y el objeto Singleton solo inicializa cuando se requiere por primera vez. Las desventajas del patrón Singleton son las siguientes. Vulnera el principio de responsabilidad única. El patrón resuelve dos problemas al mismo tiempo. El patrón Singleton puede enmascarar un mal diseño. Por ejemplo, cuando los componentes del programa saben demasiado los unos sobre los otros. El patrón requiere de un tratamiento especial en un entorno con múltiples hilos de ejecución, para que varios hilos no creen un objeto Singleton varias veces. Puede resultar complicado
realizar la prueba unitaria del código cliente del singleton, porque muchos frameworks de prueba dependen de la herencia a la hora de crear objetos simulados. Y bueno, por último vamos a estar hablando un poco de cómo se relaciona el patrón singleton con otros patrones distintos. Primero, por ejemplo, el patrón de clase fachada, que normalmente utilizamos una clase fachada como una interfaz con alguna librería compleja, puede ser implementado como singleton porque normalmente una sola instancia de la clase fachada nos es suficiente para el programa. Por otra parte, las clases flyweight también podrían asemejarse en un patrón singleton, pero solo en caso de que podamos unir en un único objeto flyweight todos los estados intrínsecos de las clases flyweight. Eso sí, tenemos que tener en cuenta dos cosas, dos diferencias muy grandes entre estos patrones. Primero, mientras que el patrón singleton solo tiene una instancia, el patrón flyweight puede tener muchas instancias las cuales tienen estados distintos. Y por otra parte, mientras el patrón singleton es mutable, el patrón flyweight es inmutable. Y por último, los patrones tanto abstract factory como builder o prototype pueden ser implementados todos según el patrón singleton.